de nuevo? Oh, qué Sí, rápido, qué eficiente que son. sí, son jóvenes, Dante. No me dejan ni tomar agua. Todo rápido, todo rápido. Bueno, eh, hasta acá, hasta acá. ¿Se entiende? Julia, Romina, ¿quieren agregar algo? Hasta acá. Yo creo que se entendió bastante bien y no tengo nada para agregar. No sé si los chicos tienen alguna duda. ¿Entendí bien, profe? Sí, se Dale. entiende todo. Sí, Bueno, eh, Todo esto tiene que ser constante, profe, para que funcione bien el transporte de gases, o puede variar en algún momento. esto es constante, es permanente. ¿Puede variar? Sí, puede variar. ¿Y qué causa ese, que varíe? Las causas las vamos a ver dentro de un rato, pero te voy diciendo algo que ya dijimos. Por ejemplo, la presión parcial del oxígeno, ya sea a nivel de tejido como estamos acá, o a nivel del alvéolo, como en esta diapositiva. Las presiones de oxígeno en el alvéolo o en el tejido pueden hacer o pueden hacer que varíe esto, ¿sí? Fundamentalmente. Otra cosa es importante es el pH, ¿sí? El pH. Las concentraciones de dióxido de carbono a ambos lados de la barrera de difusión. La temperatura, ¿no? Son los factores más importantes que van a influir sobre el transporte de estos gases. ¿Estamos? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bueno, lo que sucede acá, acá ven que dice endotelio capilar. Lo que sucede acá, este intercambio de gases a nivel de los capilares, porque es el único lugar donde se lleva a cabo el intercambio de sustancias, a nivel de los tejidos corporales, ¿sí? A nivel de los tejidos corporales, no es nada más ni nada menos que el intercambio capilar que vimos los otros días. ¿Estamos? Y va a depender no solo de las presiones parciales de los gases, sino que a nivel de los tejidos también tenemos que ver la presión hidrostática, que es la que va a influenciar sobre la presión arterial, ¿no? ¿Estamos? O sea, la presión arterial, la presión hidrostática y la presión de los gases. Pero, a ver, quiero que comparen o que recuerden que no es nada extraño, ya esto lo vimos a nivel, vuelvo a insistir, del intercambio a nivel de tejido, el intercambio capilar a nivel de tejido. Es decir, que en el capilar del músculo estriado que está contrayéndose porque está trabajando, de la lengua mía que se está moviendo, de el hígado, del corazón, de las células nerviosas, ¿sí? No solo va a haber en ese momento intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, oxígeno en el ramal arterial, dióxido de carbono en el ramal venoso, sino que también acá se va a producir intercambio de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitamina, etcétera, 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 etcétera. Y en el ramal venoso van a ingresar no solo el dióxido de carbono, sino que desechos metabólicos, otros desechos metabólicos de las células. ¿Estamos? Como urea, ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
que lo vemos acá, a través de los factores que influyen, que ya lo vimos el otro día, por eso pongo la misma transparencia, la velocidad que depende de la ley de Fick, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno. Para hablar un poco más del transporte de oxígeno, tenemos que hablar de la curva de saturación de la hemoglobina. Esta curva, que no es tan fácil de comprenderla, tienen que leer bastante, y yo le diría a Gannon, el libro de Gannon, donde a mí me parece que está bastante bien explicada. No sé, Julia, Romina, ¿qué opinan? ¿Está Julia y Romina? Sí, ¿O se fueron? no, sí estamos. Ah, está. Bueno. Y pasa que por ahí los libros de humano a mí me parece que en este caso explican bien fino. Por Está eso bien. está lindo ahí. Bueno. Romina sabe mucho de esto, así que le podría pasar la bandera, ¿no? Y que hable ella. Sos malo. Bueno, ¿por qué malo? No, y así yo descanso un poco la voz. Bueno, vamos acá. Fíjense, chicos, la curva de acá tenemos en esta coordenada saturación, ¿sí? Saturación. ¿Qué es la saturación? La saturación está dada en porcentaje, pero es el porcentaje de oxígeno que está unido, o la cantidad de oxígeno, para decirlo más criollo, la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina, para que vayan entendiendo. Después vamos a ir bien. Al final, seguro que van a entender mejor. Pero la saturación es eso. ¿Cuánto oxígeno tiene la hemoglobina? Y en esta otra coordenada, que serían las X, si mal no recuerdo, tenemos presión de oxígeno en milímetros de mercurio. Acá dice músculo a nivel de tejido y a nivel de pulmón. Bueno, puede haber variaciones porque depende de los autores y de dónde se saque la curva. Me gustó presentar esta curva, porque vemos bien acá que la curva tiene una forma de S que nosotros le llamamos sigmoide o sigmoidea. Y vemos en esta curva que en líneas generales, a medida que aumenta la presión de oxígeno, la hemoglobina se va saturando cada vez más, ¿no? Pero tenemos tres puntos. El punto inicial, donde la curva, el comienzo de la curva es lento, es una curva que se arrastra sobre el eje de la X, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué me dice esto? Que para que la hemoglobina comience a captar oxígeno, necesita una presión de oxígeno determinada. Y esto tiene que ver con lo que yo le decía antes,
de que la molécula de oxígeno se encuentra tensa y que tiene los grupos M como escondidos, y entonces al oxígeno le cuesta ingresar a la molécula para unirse al hierro. Por eso necesitamos una presión determinada para que la hemoglobina se empiece a unir al oxígeno. Una vez que la hemoglobina se va haciendo laxa, tenemos una curva ascendente rápida, que es este tramo, ¿sí? Porque la molécula está laxa y el oxígeno se puede unir fácilmente al grupo M de la hemoglobina. Y tenemos el tercer punto, que es este, ¿sí? Donde llega un momento a una determinada presión de 100 milímetros de mercurio, donde la hemoglobina ya no se satura más. Y en cuanto la hemoglobina se puede saturar en el 100%, pero cuando es bastante difícil. Normalmente la hemoglobina se satura a un 97, 98%, pero puede saturarse al 100%. Ahora bien, si nosotros acá ponemos, en vez de una presión parcial de oxígeno de 100, una presión parcial de oxígeno de 110, 120, 140, la hemoglobina no se satura más de ese 98%. No hay forma de que se sature más de ese 98%. ¿Más o menos entendemos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Bueno. En este gráfico está pintado, bueno, le quería decir una cosa. Esta curva, así, perfecta, así, está obtenida si nosotros tomamos hemoglobina sin ninguna molécula de oxígeno y la ponemos, damos a una cantidad de hemoglobina, ¿estamos? 15 gramos de hemoglobina o una molécula de hemoglobina y la ponemos en contacto con oxígeno. Vamos a ver esta curva así perfecta. En un animal, desde que comienza a pasar, que es prácticamente desde el comienzo que se va formando el individuo, ¿no? Va pasando oxígeno de la madre al embrión para que se unan, para que las células empiecen a trabajar, ¿no? Empiecen a producir energía. Ya hay oxígeno, ya en el sistema circulatorio primordial ya hay oxígeno que se va pegando a la hemoglobina. Por lo tanto, esta parte de la curva, si nosotros no la vamos a encontrar en un animal funcional, ¿no? Lo dejamos ahí, como decía un viejo periodista. Pasamos acá. Acá está muy bien esta gráfica, este cuadriculado, ¿sí? Donde tenemos las presiones y los porcentajes de saturación de la hemoglobina. Nosotros hablamos de una presión en el tejido, una presión de oxígeno en el tejido de 40 milímetros de mercurio. Estamos acá. Fíjense que acá dice capilares de los tejidos. Y si nosotros nos vamos a la saturación, vamos a ver que la hemoglobina a nivel de los tejidos en reposo se encuentra saturada
en un 75%. ¿Qué me dice eso? Que la sangre que sale de los tejidos, sale primero con oxígeno. No es que dejó el 100% del oxígeno que transportaba, lo dejó en el tejido. Sale con una cierta cantidad de oxígeno. ¿Estamos? Quiero que recuerden esto. En un tejido en reposo, ¿sí?, la hemoglobina a nivel del tejido queda saturada con un 75%. Esa hemoglobina viaja y llega a pulmón, capilares alveolares, donde se encuentra con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué hace esa hemoglobina con esta presión de oxígeno? Se va cargando de oxígeno, se va uniendo al oxígeno, se va saturando de oxígeno hasta un máximo de 98, 97, 98%. ¿Por qué la hemoglobina no cede todo el oxígeno que tiene a nivel de los capilares? Pregunta a ustedes. ¿Por qué no cede todo el oxígeno? Porque se equilibrarían las presiones. Porque se muere la célula. No escuché la segunda, lo segundo, se entrecortó. Porque se muere la proteína. Porque el glóbulo rojo la necesita. Porque colapsa el alvéolo. Fíjate que estamos dentro del glóbulo rojo. Estamos dentro, estamos con la hemoglobina. Esto es hemoglobina. La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Si nosotros, entonces no tiene nada que ver el alvéolo en este caso, ¿no? No se afectaría nada por el colapso. El colapso es otra, se puede dar por otra cuestión. De ahí sí, yo creo que hay gente. Porque se equilibran las presiones, profe. Porque cuando le pasa... Mira, vos tenés una presión. Mira, volvemos acá, mira. 95 a 40. Y la sangre, acuérdense que la sangre no es estática, sino que es dinámica. Entonces, nunca se va a equilibrar estas presiones. Nunca se va a equilibrar estas presiones. Porque es dinámica. Si la sangre se detuviera, sí habría una equiparación de presiones. Entonces, miren chicos, tiene que ver con esto que yo les dije al principio acá. Si la hemoglobina cediera todo el oxígeno, nos encontramos con una hemoglobina tensa, que esconde el hierro cuando llega a los capilares alveolares. Y entonces demoraría mucho más tiempo en saturarse y no se saturaría al 98%, a lo mejor se saturaría al 60%, al 50%, porque le resulta difícil al oxígeno entrar en esa molécula tensa. Entonces, para no tener
para no tener molécula tensa, sin oxígeno, la hemoglobina siempre retiene una cantidad de oxígeno para cargarse rápidamente y poder transportar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá tenemos otra curva parecida a la anterior, pero nos explica un poquito más, digamos, qué pasa a medida que aumentan las presiones con los porcentajes de saturación. Por ejemplo, con una presión de 40 milímetros de mercurio, que es la del tejido, se encuentra saturada en un 75%, con una presión de 100, 97,5, donde encontramos 100 a nivel del pulmón, ¿sí? Y la cantidad de oxígeno que transporta cada mililitro, perdón, qué cantidad de oxígeno en mililitro transportan 100 mililitros de sangre, o sea, por decilitro, deci 100, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver acá que a una saturación del 50%, la hemoglobina solo transporta 0,15 mililitros cada 100, y a una saturación de 100 transporta el doble, ¿no? 30 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. 1 gramo de hemoglobina. Más o menos en promedio, esto depende del trabajo. Lo importante es que vean que a medida que aumenta la presión, aumenta la saturación y aumenta la cantidad de oxígeno transportado. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un poco. Acá tenemos un gráfico donde tenemos el porcentaje de saturación, la presión de oxígeno y la cantidad de oxígeno transportado cada 100 mililitros de sangre. ¿Estamos? De este lado. ¿Sí? Entonces, acá la curva, siempre una curva sigmoide. Esto es muy importante que lo hagamos siempre así, sigmoide. Y para hacerlo sigmoide, bien sigmoide, necesitamos cuadricular esto. Está muy bien en el Gannon, vuelvo a decirles. Y tener en cuenta este punto de inflexión de la curva, ¿no? Que es a nivel de tejido, ¿Estamos? Donde tenemos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una saturación de 75%. ¿Qué podemos observar acá? Que a esta saturación del 75%, la hemoglobina, ¿sí? 100 mililitros de sangre están transportando 15 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Cuando esa molécula, cuando esa hemoglobina llega al pulmón, que se satura al 98%, aunque acá expresa 100 mililitros de sangre van a transportar aproximadamente 20 mililitros de oxígeno, como le había dicho por allá al comienzo de la clase de hoy. Entonces, a ver, ustedes acá ven esta flecha que es a la inversa, porque esta curva sigmoide,
si nosotros la leemos de izquierda a derecha, decimos que es una curva de saturación de la hemoglobina. Pero si nosotros la leemos de derecha a izquierda, podemos decir que es la curva de disociación de la hemoglobina. Es la hemoglobina que llegó al tejido y que comenzó a disociarse, desprenderse, ser menos afín al oxígeno, ceder el oxígeno para que el oxígeno pase al tejido. Entonces, vamos, que de una saturación del 98% que tiene la hemoglobina en el ramal arterial del capilar, comienza a desprenderse del oxígeno, se disocia, ¿sí? Se hace menos afín, se desprende del oxígeno, lo va cediendo para que ese oxígeno pase al tejido. ¿Estamos? Y entonces leemos la curva de derecha a izquierda. Pero cuando esa hemoglobina en un tejido en reposo sale del tejido, todavía sale con una saturación aproximada del 75%. Es decir, que si nosotros vamos acá, ¿cuánto oxígeno se dio? Solo se dio un volumen de 5 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. ¿Estamos? Qué poquito, sí, pero ¿cuántos 100 mililitros de sangre pasan en un minuto por ese tejido? ¿Se comprende más o menos esto? Sí, profe. Bueno, Sí. me alegro. Esto hay que leerlo, releerlo, para entenderlo, comprenderlo y después poderlo explicar. Profe, ¿Sí? una chica en el chat dice si puede repetir lo último que dijo. ¿Qué será lo último? A ver, precisamente, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Puede repetir desde cuando ocurre la disociación, profe? Bueno, Desde la derecha a izquierda. bien. Cuando la sangre que salió del pulmón llega al tejido, ¿sí? Habíamos dicho que llega la hemoglobina saturada en un 98%. ¿Estamos? Estamos acá, en este punto, ¿sí? Llega con un 98% la hemoglobina al ramal arterial, el capilar, acá. ¿Estamos? Acá la hemoglobina está saturada a un 98%. Y acá se va a... La hemoglobina se encuentra con que en el tejido hay una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Hablando de un tejido en reposo. ¿Estamos?
40 milímetros de mercurio. Un músculo que está en reposo, 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede? La función de la hemoglobina era transportar el oxígeno y cederlo a los tejidos. Entonces, cuando la hemoglobina se encuentra con esta presión de oxígeno, comienza a desprenderse del oxígeno. Comienza a ceder el oxígeno. ¿Vamos acá? Comienza a ceder el oxígeno. Se hace menos afín al oxígeno. Pierde afinidad por el oxígeno. Como digo yo, la afinidad, si uno lo llama al término emocional, es querer. Lo quiere menos al oxígeno. Entonces el oxígeno, la hemoglobina lo cede, se desprende el oxígeno. Se va disociando del oxígeno, porque el oxígeno va pasando de la hemoglobina al citoplasma, del citoplasma al plasma y del plasma al tejido. Por eso acá esta curva, que es la flecha en este sentido, de derecha a izquierda, disminuye la saturación de la hemoglobina a nivel del tejido. ¿Por qué? Porque la hemoglobina cedió el oxígeno, se quedó menos saturada. Pero de todos modos, si nosotros le hacemos un análisis a la hemoglobina que deja el tejido con una presión de 40 para el oxígeno, queda saturada en un 75% aproximadamente. Y vemos cuánta cantidad de oxígeno se dio en ese tejido. Bueno, se dio un volumen de 5, venía con 20 y ahora se va con 15. 15 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Uno podría decir, vuelvo a repetir, que es poca la cantidad de oxígeno que se dio, pero son muchos los cientos de mililitros de sangre que pasan en un minuto por ese tejido. ¿Se entendió? Dicen que sí antes. Bueno, muy bien. Vale. También preguntan Profe, también preguntan, en el caso de un animal en ejercicio, ¿cómo sería? ¿Y cuánto es el porcentaje de oxígeno que se entrega al tejido? Bueno, está más adelante, pero vemos acá. Simplemente viendo presiones. ¿Qué creen ustedes que pasa en un tejido que aumenta su metabolismo? Músculo trabajando, corazón que aumentó su frecuencia cardíaca, hígado que aumentó su metabolismo por X causa, ¿no? ¿Qué pasaría con la presión de oxígeno en ese tejido que aumentó su metabolismo? Disminuye. Disminuye. Supongamos que es de 30, pongámoslo acá, que es de 30. Entonces, si yo había hecho una transparencia y no sé qué hice, las perdí en el camino. Esta mañana me di cuenta que no estaban. Pero si nosotros trazamos una línea desde el 40 hacia arriba, desde el 30 hacia arriba,
no vamos a encontrar que la saturación de la hemoglobina va a ser menor. A lo mejor serán 60, 55, qué sé yo. Por ahí, ¿estamos? Habría que hacer bien en un papel cuadriculado y ver bien a 30 cuánto está saturada la hemoglobina. Entonces, si la presión parcial del oxígeno en el tejido es de 30, la saturación de la hemoglobina va a ser menor. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que va a ceder va a ser, ¿cómo? Mayor. Mayor. ¿Es lógico que eso suceda en un tejido que trabaja? ¿Es lógico pensarlo así? ¿Que la hemoglobina quede menos saturada y que ceda más oxígeno? Sí. Es lo normal. Está bien. Profe, ya sabemos que 0 no va a ser nunca, o sea, tanto No, 0 como presión no, y 0 en... Pero ¿en no. cuánto es lo que más nos podemos acercar al 0 sin que sea patológico, digamos? ¿Cuánto, digamos, que podría llegar a ser que el animal está al mango del ejercicio? ¿Me entiende lo que quiero preguntar? Sí, 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 sí. Mira, yo en algunos trabajos que he leído, no sé si lo he puesto acá, pero acá hay un trabajo en estas curvas que hablan de 27 milímetros de mercurio y he leído uno por ahí que hablan de 25. Parecería que eso sería eh, la menor presión o la menor presión de oxígeno que han encontrado en un tejido a full trabajando, ¿no? Bien, bien, Posiblemente ya gracias. menos de eso sea patológico. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Sí, sí, gracias. en esta curva, que se ve mucho más claro esto, es acá donde yo había hecho unas rayas acá. Bueno, acá vemos tres curvas. Esta celeste sería la curva sigmoide normal, ¿sí? En un tejido en reposo. Y vemos una curva verde, o así la veo yo, que está desplazada a la izquierda con respecto a la normal. ¿Estamos? Y una curva roja que está desplazada hacia la derecha o se encuentra a la derecha de la normal. ¿Estamos? ¿Por qué la curva de saturación o disociación, depende cómo la leamos, se puede desplazar o se puede ubicar a la izquierda o a la derecha de la normal? Y puede hacerlo por la influencia de algunos factores que son producto del metabolismo celular. Si nosotros trazamos una línea vertical desde presión 40, por ejemplo, nos vamos a encontrar, les pido disculpas, pero esto lo hice y no los encontré después, nos vamos a encontrar que la curva normal se encuentra saturada en un 75%. Tráigame una regla. A ver, no sé si lo ven, ¿no? Si yo pongo eso así, ¿se ve o no se ve? Julia. No, no se ve, profe. No, Dante. Ah, bueno, porque lo pongo por fuera, claro, tienes razón. Tendría que poner la otra pantalla. Bueno. Pero si ustedes trazan una línea vertical desde la presión 40, van a encontrar un punto de inflexión en la curva normal, que es aproximadamente 75, que era lo que veníamos viendo. Ahora, esa línea vertical se va a encontrar con esta curva desplazada a la derecha,
¿sí?, que a una presión de 40 se encuentra menos saturada. 60, 65, como decíamos recién, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Y si nosotros nos vamos a la curva que está a la izquierda, con la misma presión de 40, vamos a ver que la hemoglobina se encuentra saturada por arriba del 90%. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Quién cambia esa saturación? ¿Quién cambia esa saturación de la hemoglobina? Factores locales del tejido, que son el pH, la temperatura, el 2,3-difosfoglicerato, que es un producto del metabolismo de los glóbulos rojos, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Estamos? Los más influyentes son el pH y la temperatura. El 2,3-difosfoglicerato es un ácido, por lo tanto libera protones. Fíjense, cuando en el tejido aumenta la concentración de protones, por lo que disminuye el pH, ¿sí?, aumenta la temperatura, la hemoglobina cede más oxígeno, queda menos saturada. ¿Estamos? En vez de 75 queda en 60, 65. Se dio más oxígeno. ¿Cómo influye la temperatura? La temperatura hace que la hemoglobina se vuelva más laxa. Y los protones, ¿cómo influyen? Acuérdense de este gráfico. La hemoglobina a nivel del tejido, en presencia de protones, se une al protón y cede el oxígeno. O sea, la presencia de protones hace menos afín, ¿estamos?, la hemoglobina por el oxígeno. Entonces la hemoglobina se desprende más rápido y ese protón se pega a la hemoglobina. Entonces, ¿sí?, vemos acá que ante esta situación provocada por el aumento metabólico, la hemoglobina, como decíamos hace un rato, es menos afín, se disocia más rápido y queda menos saturada. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, este concepto? Sí. Bueno, si los factores en el tejido cambian hacia la inversa, hay menor concentración de protones, por lo tanto aumenta el pH, disminuye la temperatura, disminuye el 2,3-difosfoglicerato, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta la presión parcial de oxígeno o vuelve a lo normal, la curva de saturación de la hemoglobina tiende a irse hacia la izquierda. Quiere decir que ese tejido que no está en actividad o tiene una actividad mínima cuando estamos, por ejemplo, plenamente dormidos, ¿estamos?, el músculo trabaja poco y nada, y entonces
La hemoglobina, ¿para qué va a ceder el oxígeno si el músculo está piola, está relajado? Entonces se queda con el oxígeno, se queda saturada. ¿Estamos? Con una presión de 40, ¿sí? La hemoglobina queda saturada con un 90 y tanto % de presión, saturada con un 90 y tanto de oxígeno. No lo cede, cede poco. ¿Por qué? Porque al tejido no le hace falta. Esta situación de una curva desviada hacia la izquierda también la podemos encontrar cuando el individuo viaja a las alturas. ¿Estamos? Porque ahí disminuye mucho la presión parcial de oxígeno en el ambiente. Entonces, como disminuye el porcentaje de saturación, la hemoglobina tiende a quedarse con el oxígeno, pero ahí hay que jugar. Hay un aumento en la frecuencia respiratoria, hay una mayor eliminación de dióxido de carbono, por lo tanto, hay menor concentración de protones y el pH aumenta. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí hay que jugar con todos los factores para ver qué pasa con la saturación y la disociación de la hemoglobina. Bueno, este gráfico se lo puse para ver acá, que se ven también, y que acá en este gráfico ponen la presión parcial de dióxido de carbono, que es importante, pero bueno, también hay que tener en cuenta la presión parcial de oxígeno, porque también interviene, ¿sí? No es lo mismo tener una presión de 27 que tener una presión de 40 de oxígeno, ¿no? Lo vemos acá. La hemoglobina, al disminuir la presión, cede más oxígeno. Fíjense que acá tenemos, esto nos indica que la hemoglobina está saturada en un 50%. En la curva normal, en un tejido en reposo, a una presión, acá toman de 27, si disminuye el pH, ¿sí? Para seguir manteniendo un 50% de saturada la hemoglobina, tenemos que aumentar la presión de oxígeno. Si no aumentamos la presión de oxígeno, la saturación de la hemoglobina baja. ¿Estamos? Disminuye. Me interesa este gráfico porque en realidad esto se llama, en algunos libros lo van a encontrar como efecto Bohr. Y a partir del estudio que hizo Bohr con las variaciones de pH, gráfico estas curvas. Si no, esta curva en negro no la tengan en cuenta. Es la mioglobina, pero no la tengan en cuenta. Ya la vamos a ver. Si nosotros tenemos un pH de 7.2 en sangre, vamos a tener esta curva, ¿sí? Que sería más o menos la curva normal en reposo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y acá vamos a tener una saturación del 75%. Ahora, si el pH disminuye, porque hay mayor concentración de protones, ¿sí? Ya sea porque el tejido aumentó su metabolismo o porque no hay barrido del dióxido de carbono y de los protones producidos en ese tejido,
¿sí? Entonces el pH en ese tejido disminuye y vemos que para la misma presión de 40, la saturación de la hemoglobina es menor. ¿Estamos? Entonces, a medida que disminuye el pH dentro del rango fisiológico, porque si no, después se altera este mecanismo por enzimático y proteico, ¿no? Dentro de los rangos fisiológicos, a una misma presión vemos cómo la hemoglobina queda menos saturada si disminuye el pH. Entonces el concepto sería que a medida que disminuye el pH, la hemoglobina se disocia más rápido. Ahora bien, para la misma concentración, para la misma presión de oxígeno, si aumentamos el pH, nos vamos, por ejemplo, a 7.6, según este trabajo, la saturación de la hemoglobina alcanza el 80%. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que a medida que aumenta el pH, la hemoglobina es más afín al oxígeno, se disocia menos, cede menos oxígeno. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno. Otra cosa para ver, ya que Dante, vimos... ¿querés que cortemos ahora la grabación? Ahí me preguntó Araceli. Bueno, cortemos.